Bienvenidos a este nuevo episodio de Diabetes en Vivo. Hoy día vamos a hablar sobre hipoglicemias. Es un tema que, por supuesto, es fundamental para el tratamiento de la diabetes y que por todas partes siempre es una consulta y hemos recibido muchas en este tiempo y ya era necesario tener justamente un capítulo donde nos dedicáramos a hablar de la hipoglicemia, qué es, cómo tratarla y todas las dudas, ¿cierto?, que vamos a poder resolver con este panel y también con nuestra invitada en este caso. Voy a presentar primero, en orden, de arriba hacia abajo, voy a presentar a Javiera Sánchez, que es enfermera de la Fundación Diabetes Juvenil de Chile. ¿Cómo estás, Javiera? Muy bien, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí hoy día. Espero que vayamos aprendiendo mucho. También hoy día está con nosotros Franco Giraudo, médico asesor de la Fundación. Hola, Franco. Hola a todos, espero que estén bien en sus casas. Gracias por vernos. Gracias, Franco. Y hoy día tenemos una invitada especial que es Isabel Dávila. Ella es médico y es gerente médico de insulinas de Novo Nordisk, que hoy día nos va a acompañar en este streaming. ¿Cómo estás, Isabel? Hola Ignacio, muy bien. Hoy muchas gracias por invitarme a participar con ustedes de esta actividad. Muchas gracias a ti por estar hoy día aquí. Y finalmente presento a Dayanara Barra, que ella tiene 19 años, es monitor de la fundación actualmente y ella vive en Rancagua y tiene diabetes y va a representar hoy día a los pacientes y nos va a contar parte de su experiencia con diabetes, ¿cierto? Y en especial con las hipoglicemias. Hola, Dayanara. Hola Ignacio, hola a todos los que nos están viendo. Espero que aprendamos mucho hoy día. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Así que, bueno, si les parece, vamos a comenzar ya con la primera presentación. En este caso va a ser de Isabel. Así que, Isabel, la palabra es tuya, me vas comentando para hacer los cambios de diapositivas. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero hablarles un poquito desde la parte médica, lo que es la hipoglicemia en las personas con diabetes. Contarles que hacer la declaración de mi conflicto de interés. Yo soy gerente médico de insulinas, trabajo en Novo Nordisk, soy médico, soy ecuatoriana, por eso tengo un acento diferente. Voy a contarles ahora un poquito desde la parte médica qué es la hipoglicemia. Y si les preguntamos a los pacientes qué es la hipoglicemia, te van a decir es el bajo nivel de azúcar en la sangre. Y entonces uno dice bajo comparado con qué. A veces pasa que desde el área médica o desde los médicos hablamos de parámetros que conocemos, pero decimos bajo el nivel de azúcar en relación con qué, cuál es el valor normal. ¿Y por qué la hipoglicemia es importante? La siguiente, Ignacio, por favor. Y en realidad la hipoglicemia es una de las barreras más grandes que encuentran los pacientes y que encontramos también los médicos para que el paciente alcance su meta. Y esa meta está dado por un valor de glicemia que le permita vivir bien y que además no le lleve a complicaciones asociadas a esta enfermedad cuando la glucosa está muy alta durante mucho tiempo. Y cuando el paciente se encuentra con una primera hipoglicemia, y ya nos contarán los demás panelistas después qué es lo que pasa con eso, pero cuando el paciente se encuentra con esta primera hipoglicemia, empieza primero a perder la adherencia a su tratamiento, ya le da un poco de miedo, ya piensa que tal vez está mucha insulina, por ejemplo, y también genera una barrera a que su médico pueda seguir aumentando la dosis si es que el paciente está en casa. Entonces es una barrera muy grande. Y esta barrera está asociada a este valor de hipoglicemia que decíamos, a estos niveles distintos de hipoglicemia. La siguiente, Ignacio, por favor. Médicamente se reconocen 3 niveles de hipoglicemia. Uno, el primero, que sería una alerta de hipoglicemia clínica. En general, una persona sana debería tener su glicemia de ayunas entre 70 y 100. Es decir, esto es antes de comer, antes del desayuno. Entonces, cuando una persona que tiene diabetes y que está en un tratamiento con un medicamento hipoglicemiante, como la insulina, por ejemplo, o como una sulfonilurea, que es en diabetes tipo 2, pero en diabetes tipo 1 con una insulina, y ese valor está menor a 70, es un signo ya de alerta, porque el paciente podría no tener síntomas en ese momento. Y esto es otra cosa muy importante. No todos los pacientes tienen síntomas, no todos los pacientes tienen los mismos síntomas. Y es por eso que es importantísimo y creo que seguramente sus médicos les darán siempre, les cateterán. Fíjense que ya he aprendido algunas palabras en chileno, estarán dale, dale, dale con el automonitor.
el monitoreo es importantísimo para ustedes encontrar una hipoglicemia cuando todavía estemos a tiempo. Entonces, este signo de alerta inicial es en menos de 70 miligramos de cilitro. Podría el paciente no tener síntomas, pero como se hace el monitoreo frecuentemente, lo va a poder distinguir. El siguiente signo de hipoglicemia que es también importante o que es ya clínicamente importante es el de menor a 54. Entonces podríamos pensar que con ese valor ya el paciente va a tener sintomatología. Y en realidad hay pacientes que podrían no tener sintomatología. Y eso va a estar asociado a que ha tenido muchas hipoglicemias y el organismo se hace, digamos, para explicarlo en fácil, se hace como resistente a esos valores y ya no hace síntomas. En este valor empezamos ya a tener, o podría un paciente empezar a tener síntomas neuroglucopénicos, es decir, que la glucosa a nivel del cerebro y a nivel del sistema nervioso central está muy bajita y va a haber alteración ya del estado de conciencia. Pero podría ser que un paciente, y he tenido yo pacientes que con menos de 50 todavía están tranquilos. Y hay que pensar también en las edades extremas. Y hablando de diabetes tipo 1, pensamos en niños chiquititos que pueden estar jugando tranquilamente y de pronto empiezan a convulsionar. Y no nos avisaron que tenían ninguna molestia, no notamos nada. Entonces, otra vez volvemos al tema de la importancia del automonitoreo. Finalmente, tenemos la hipoglicemia severa y como ustedes pueden ver ahí, no está asociada a ningún valor porque la hipoglicemia se convierte en severa cuando el paciente pierde la capacidad de autoayudarse, cuando pierde la capacidad de hacer algo para revertir esa situación de hipoglicemia que está teniendo. Entonces, no está asociado a ningún valor porque la hipoglicemia severa, y si pasamos a la siguiente, Ignacio, por favor. En la hipoglicemia severa, el paciente pierde la capacidad de autoayuda. Si es un niño pequeño, ¿no es cierto?, que está solito y que nadie se dio cuenta que, no sé, se desmayó, que perdió su conciencia y no le pueden ayudar, podría ponerse en riesgo su vida. Y pasa lo mismo con los adultos. Un adulto que hace una hipoglicemia severa y se desmaya, por ejemplo, y no hay nadie que le ayude, podría poner en riesgo su vida. Entonces, fíjense que la severa no tiene un número. Y la severa puede ser en un niño 55, 60, 30, 20 o en un adulto igual. Entonces, es muy importante tomar en cuenta este concepto. Y los signos y síntomas que aparecen en la siguiente, Ignacio, por favor, van a variar y, como les dije, no se ven en todos los pacientes. Entonces, podríamos tener estos signos y síntomas autonómicos. Podría el paciente estar un poco tembloroso, tener sudoración, palpitaciones, ponerse pálido. Neuroglucopénicos es esto que decíamos cuando ya no hay suficiente aporte de azúcar al sistema nervioso central. Ya habría una concentración pobre o puede el paciente decir estoy viendo borroso, no ver bien los colores o no escuchar bien, tener dificultad para hablar, tener un grado de confusión o de juicio un poco raro, estar mareado y obviamente llegamos ya a la severidad cuando hay una pérdida del estado de conciencia, cuando hay convulsiones y cuando ya el paciente no puede autoayudarse. Y ayer, revisando esta presentación, me reía un poco porque veía estos signos y síntomas de comportamiento y pensaba lo difícil que debe ser en los adolescentes. Yo soy mamá de 2 y tengo una adolescente y una preadolescente. Y los signos y síntomas de hipoglicemia pueden ser también cambios propios de la adolescencia. Entonces, estos signos y síntomas que aparecen de comportamiento como la irritabilidad, este comportamiento errático, bueno, la agitación, las pesadillas y el llanto inconsolable no necesariamente son tan cercanos a la adolescencia, pero decía yo, la irritabilidad es muy difícil y ver estos signos en las personas adolescentes es más difícil ver si será hipoglicemia, no será hipoglicemia y volvemos al automonitoreo. Y hay síntomas y signos también que son no específicos como el hambre, el dolor de cabeza, la náusea y el cansancio. ¿Cuáles son las causas de esta hipoglicemia? Puede haber actividad física reciente o nueva actividad física y ahora con el COVID estamos todos cambiando nuestra actividad física. La ingesta de alimentos, comimos menos de lo que debíamos, gastamos más de lo que debíamos, el consumo de alcohol
Cuando los pacientes hacen hipoglicemia prolongada o nocturna y decíamos que pueden ir perdiendo esta capacidad de sentir los síntomas, eh, y van perdiendo también o generando esta dificultad para reconocer una hipoglicemia. Y finalmente, sí está asociada también al perfil de la insulina que el paciente esté utilizando, que es importante, independiente del tipo de insulina que sea, que el paciente conozca cómo esa insulina funciona y sepa qué hacer en cada momento. Y ya para darle paso a Franco, sí quiero decirles que la hipoglicemia tiene importantes consecuencias en la vida de los pacientes con diabetes, de las personas con diabetes. Y no solamente está en la parte física y en la parte, digamos, fisiológica, sino también tiene un impacto en su calidad de vida y tiene un impacto también en su bienestar integral. Y esto es algo de lo que Franco nos va a hablar a continuación. Sí, justamente ahora invitamos a Franco para que nos pueda comentar justamente sobre las implicancias que tiene la hipoglicemia en la vida de las personas con diabetes. Claro, como dijo súper bien Isabel, y creo que a todos nos quedó súper claro los conceptos tanto de hipoglicemia como de los subtipos de hipoglicemia, ahora yo voy a tratar de enfocarme un poco en las consecuencias de la hipoglicemia, o sea, por qué para nosotros es una preocupación y estamos hoy día reunidos hablando de esta situación que es la hipoglicemia, que de paso sea la hipoglicemia es el efecto adverso más frecuente de los tratamientos que intentan bajar la glucosa. Es decir, si una persona usa insulina, el riesgo de que en algún minuto de su vida desarrolle una hipoglicemia es muy, muy alto. Ahora, como comentaba Isabel, existen distintos tipos de hipoglicemia y la idea es poder prevenir llegar a estos estados más graves como la hipoglicemia severa. Para eso tenemos una serie de herramientas. Pero cuando hablamos de cuál es el peligro que representa la hipoglicemia o por qué es importante prevenirlas y tratar de diagnosticarlas a tiempo, yo quise esquematizarlo de la siguiente manera y traté de dividir las consecuencias en las que pueden ocurrir en el mismo momento de la hipoglicemia, es decir, complicaciones agudas, consecuencias agudas, o las que ocurren a más largo plazo, que serían como complicaciones crónicas. Y si se fijan en la pantalla, podemos ver que yo quise priorizar de que una consecuencia de la hipoglicemia, tanto en la persona que la sufre como en la familia que lo rodea, puede ser el miedo. De hecho, lo puse en mayúsculas porque, como bien decía Isabel, también esta es una importante limitación que vemos en muchas personas. Hay personas que nunca han experimentado la situación, pero han leído o han oído comentarios que muchas veces no son tan reales respecto a lo que podría pasar, y eso ocasiona una real aversión a evitar este estado. Yo creo que estamos todos súper de acuerdo con que en la medida de lo posible hay que evitar a toda costa llegar a estos estados, y afortunadamente hoy día tenemos la tecnología, los medios y la educación como para poder hacerlo, pero también hay gente que lamentablemente ha sufrido uno de estos estados y queda con esta sensación de querer evitar volver a pasar nuevamente por lo mismo. Y lo que es más importante es que este miedo puede ser una limitación a que nosotros mantengamos las glicemias dentro del rango que nos gustaría tener. Es decir, la persona por miedo va a empezar a hacer cosas o a dejar de hacer cosas que van a repercutir que, por ejemplo, la glicemia esté constantemente sobre el valor que nosotros quisiéramos tenerla para evitar llegar a esta hipoglicemia. Entonces, la hipoglicemia tiene consecuencias físicas, como lo comentaba Isabel, pero también tiene consecuencias sociales y psicológicas bien importantes. Ahora, cuando nosotros nos metemos un poco más en las consecuencias biológicas de la hipoglicemia, podemos ver que de manera aguda, en general, la gran mayoría de las hipoglicemias dan aviso y son capaces de ser tratadas por la misma persona o con ayuda de un tercero si es que, por ejemplo, es un niño chico. Y a veces el mal tratamiento de esta hipoglicemia, que es algo que vamos a conversar después con Javiera, nos puede llevar a lo que nosotros clásicamente decimos como rebote a hiperglicemia. Es decir, una glicemia que estaba bajo, nosotros la tratamos y nos vamos al otro extremo, a una hiperglicemia. Hay que saber que, como todo en la vida, los extremos no son muy buenos, y cuando nosotros hablamos de la diabetes y la glicemia puntualmente, nosotros tenemos que tratar de
llevar o tener la mayoría del tiempo la glicemia estable, es decir, estos cambios ya sea hacia abajo o hacia arriba y estos cambios frecuentes no le hacen muy bien a nuestro cuerpo. Entonces, en lo posible hay que tratar bien esta hipoglicemia para evitarse eso. Las otras consecuencias que puede tener alguien que está experimentando una hipoglicemia, evidentemente, como también lo comentó Isabel, es que si a nuestro cerebro le falta el principal combustible que ocupa, que es la glucosa, nosotros no vamos a tener un cerebro que va a estar funcionando plenamente y eso nos puede llevar, por ejemplo, a cometer algún tipo de errores. Cada cierto tiempo aparece en alguna noticia, no solo en Chile, sino que en el mundo, que una persona que hizo una hipoglicemia y que iba manejando un automóvil, por ejemplo, puede ocasionar un accidente de tránsito producto de que en realidad los reflejos no le respondían muy bien. Personas que trabajan con maquinaria, que experimentan, también podrían estar más propensos Franco, a disculpa. ocasionar un accidente. Y Sí, evidentemente, aparte de toda la sintomatología física que uno puede experimentar con una hipoglicemia, que no es muy agradable, pero es como una alerta para que nosotros podamos identificarla y tratarla, podemos pasar a este estado extremo de mayor gravedad, que es la hipoglicemia severa, que muchas veces se puede manifestar con inconsciencia o con convulsiones. Y hay que pensar que si yo pierdo la conciencia de un minuto a otro o comienzo a convulsionar como lo pude hacer, ¿sí? Cuéntame, Ignacio. no, Franco, te decía que ¿Aló, había, Ignacio? sí, que tenías un pequeño problema de audio, pero, ¿Ignacio? pero al parecer ya pasó, así que continúa nomás, Franco. Ya. Le estaba diciendo que cuando, cuando alguien puede perder que son estos movimientos involuntarios en general de todo el cuerpo, uno puede sufrir otras consecuencias, no tanto producto de la misma hipoglicemia, sino que de la pérdida de conciencia. Por ejemplo, alguien que se desmaya se podría golpear la cabeza, y eso, bueno, todos sabemos lo que pasa a alguien que se golpea la cabeza, pero son consecuencias no necesariamente que involucran el estado de hipoglicemia, pero sí que pueden ocurrir. Y ya más a largo plazo está esto del miedo nuevamente, que puede ser una limitación importante para mantener el control de nuestra glicemia, pero también, y lo mencionó Isabel un poco, la menor sensibilidad a las hipoglicemias. Nuestro cuerpo, de forma preventiva, manifiesta todos estos síntomas para darnos a entender de que hay algo que está funcionando mal, de que debe ser corregido en el momento. Cuando uno experimenta muchas hipoglicemias, muchas bajas de azúcar de manera reiterada en el tiempo, el cuerpo como que, entre comillas, se empieza a acostumbrar a este nuevo estado y es posible que uno pierda esa sintomatología, lo que podría ser peligroso porque si yo no me doy cuenta de que estoy entrando a una hipoglicemia, puedo evidentemente llegar a esta hipoglicemia más importante. Y yo creo que una preocupación importante de todos, sobre todo los papás que tienen hijos pequeños con gente con diabetes, es en el fondo, si yo tengo un cerebro que está dejando de comer o puedo perder la conciencia, ¿qué pasa con la salud de ese cerebro? La verdad es que no está del todo estudiado. La última evidencia científica ha tratado de analizar qué le pasa a las personas que han tenido hipoglicemias en el futuro. ¿Qué le va a pasar a este niño cuando sea adulto mayor? Su cerebro va a funcionar bien, le va a ir bien en el colegio, va a poder estudiar, trabajar, o va a hacer algún cuadro cerebral. La verdad es que la última evidencia, si bien no es del todo concluyente porque es difícil estudiar estas cosas, hablaría de que en realidad las hipoglicemias que son leves no tenderían a tener una consecuencia en el futuro. Es decir, una persona que ha tenido un par de hipoglicemias a lo largo de su vida, pero que han sido hipoglicemias que él mismo se logra tratar, en realidad no debiese repercutir en la capacidad cerebral a futuro. Mientras que personas que han tenido hipoglicemias severas reiteradamente, muchas veces, sobre todo en la infancia, cuando el cerebro se está formando, ellos pudiesen tener algunas diferencias respecto a personas que no han experimentado esta situación. Pero el mensaje en el fondo es un llamado a la tranquilidad, y es que la gran mayoría de los estudios reportan que en realidad las consecuencias a largo plazo no serían malas.
Ahora, de todas maneras, eso no quiere decir que estén tranquilos con la hipoglicemia, de todas maneras hay que tratar de prevenirlas. Hay otras cosas más rebuscadas que no vale la pena mencionarlas, pero la idea siempre es prevenir la hipoglicemia, pero el mensaje es, si la vamos a presentar, que es probable que una persona con insulina la presente en algún minuto de su tratamiento, tampoco es tan terrible y lo importante es centrarse en cómo podemos solucionar el problema en ese minuto. Así que con eso creo que le doy el pase a mi compañera para que pueda seguir explicándonos al respecto. Súper. Bueno, como para ir siguiendo con esta presentación, dale la siguiente, Ignacio. Quise que tocáramos algunos como de los errores más comunes que las personas con diabetes incurren al momento de tener una hipoglicemia, que básicamente, como que la principal, podría decirse así, es la incorrecta elección de los alimentos. Es en el momento necesario tratarla siempre con alimentos que se absorban mucho más rápido. Es por eso que alimentos que son ricos en grasa, por ejemplo un chocolate o una leche o galletas con azúcar o helado, van a hacer que, si las consumimos para tratar esa hipoglicemia, la digestión de ese alimento, o sea, el azúcar de ese alimento, llegue mucho más lento al torrente sanguíneo y por ende los síntomas se van a mantener mucho más tiempo. Otro de los errores como que caen es el no esperar el tiempo correspondiente. Se dice que al momento que yo tengo el síntoma, bueno, lo primero que hay que hacer es monitorear la glicemia, obviamente, asegurarnos de que estamos dentro de un rango que ya sea una alerta de hipoglicemia o alerta como tal, y tratar en ese momento inmediatamente la hipoglicemia. Pero luego de eso hay que esperar un tiempo, hay que darle tiempo a que ese azúcar que nosotros consumimos pueda llegar al torrente sanguíneo y aumentar nuestros niveles de azúcar en la sangre. Otra de las cosas, como en esta misma espera, al desesperarse y que obviamente es completamente comprensible, estás con los síntomas y quieres salir rápido de ese estado, es consumir exceso de carbohidratos. Y ahí es donde podemos caer en este rebote que mencionaba Franco, de tener una hipoglicemia de 60 o de 50 y que luego eso se pueda transformar en una hiperglicemia de 250 o 300. Y eso es por consumir demasiados carbohidratos para tratar esa hipoglicemia. Otra también de las cosas que se hace frecuentemente es reducir las dosis de insulina. Como por miedo a enfrentarnos a una futura hipoglicemia, decimos, en verdad esta es mucha insulina, me voy a poner un poco menos porque podría llegar a una hipoglicemia. Entonces eso nos va a hacer que como consecuencia hay una elevación de los rangos por encima del objetivo recomendado. Y que obviamente eso no va a favorecer, digamos, el control o el tratamiento en sí de la diabetes de la persona, ¿cierto? Continuamos con la siguiente. Entonces, quise dar como algunos consejos generales, y aquí yo creo que nuestras compañeras de psicología podrían asentir a esto. Es siempre importante, primero que todo, también poder hablar acerca de las emociones que nos produce una hipoglicemia. O sea, es importante que se pueda dialogar acerca de este miedo que mencionaba Franco, o en el fondo un poco aterrizar y ordenar estas emociones que presentamos frente a una hipoglicemia. Como segundo punto también sería bueno aprender a prevenir esas hipoglicemias. ¿A qué me refiero con esto? Me veo en una hipoglicemia o veo a mi hijo en una hipoglicemia, reparo obviamente eso en el momento, pero luego puedo hacer como una reflexión o un análisis de por qué llegué a esa hipoglicemia. ¿Qué pasó? Erré en el conteo de carbohidratos, o tal vez me inyecté más de lo que me correspondía, o qué tal si esto fue consecuencia del ejercicio, debo programarlo de otra manera, me faltó chequear en más momentos mi glicemia. Poder aprender de esas circunstancias.
También es siempre muy aconsejable, obviamente, tener a mano el correcto tratamiento. Si estoy en mi casa, ahora que estamos en medio de la pandemia, tener siempre líquidos azucarados que me permitan poder tratar la hipoglicemia en el momento de la forma correcta. Luego, si salimos al exterior, qué sé yo, siempre andar, ya sea con, ahí lo vamos a ver a continuación, bolsas con azúcar o algún líquido que se pueda absorber de forma rápida. Y también, obviamente, poder comunicar al entorno más cercano qué hacer frente a una hipoglicemia. Es decir, como, mira, probablemente con mi tratamiento pueda tener una hipoglicemia. ¿Qué hago yo cuando estoy bajo? Tal vez necesito que me ayudes, no sé, a facilitarme la máquina o darme algo líquido con azúcar. Poder comunicar también a tu entorno más cercano y más seguro para que también las otras personas sepan cómo reaccionar frente a una posible hipoglicemia. Y un poquito más específico, algunos consejos para los papás, que yo sé que varios de ellos nos están mirando. Dale, Ignacio, con la siguiente, por favor. Esto, y también lo puse en mayúscula, es el primer llamado a mantener la calma frente a una hipoglicemia. La reacción que ustedes tengan como papás va a ser completamente absorbida por los niños en ese momento. Y eso también puede definir en cómo ellos se enfrentan a una hipoglicemia. Lo otro súper importante es nunca decir, oye, tranquila, aquí no pasa nada, porque sí está pasando algo, efectivamente. Estamos frente a una hipoglicemia que hay que tomar medidas frente a eso, está sintiendo síntomas, entonces hay que poder ir de a poco como incorporando ciertos conceptos que le permitan al niño, obviamente, saber qué hacer en ese momento, pero nunca decir, oye, no está pasando nada, porque sí están pasando cosas. Lo otro, obviamente, yo sé que muchos de ustedes llevan un registro, ya sea en un cuaderno, en un Excel, en sus mismos glucómetros, llevar un registro y buscar tal vez si existe un patrón de hipoglicemias que nos pueda como guiar a una posible causa. Mira, ¿sabes qué? Después del almuerzo siempre está haciendo hipoglicemia. O me di cuenta que luego de hacer ejercicio siempre está haciendo una hipoglicemia. Entonces, lo importante es poder extraer eso y poder obviamente conversarlo siempre con el equipo médico para ver si es que hay que hacer algún ajuste de las dosis de insulina o en el ajuste en el conteo de carbohidratos, en fin, buscar, pero siempre el consejo obviamente del equipo médico. También como papás poder guiar a los hijos a reconocer cuáles son sus síntomas y cuál es el correcto tratamiento de este. Obviamente, un niño no te va a decir, sí, mira, siento irritabilidad, papá, frente a una hipoglicemia, ¿cierto? Pero sí, tal vez como síntomas de ir preguntándole, mira, estuviste bajo, ¿qué pasó? ¿Cómo sientes tus piernas? ¿Cómo sientes tu cabeza? ¿Hay algún dolor? Pero ir de a poco también para que ellos vayan incorporando que existen alertas que le están avisando que su glicemia está bajando y que hay que hacer algo frente a eso. Y también poder hablar con ellos o instarlos a conversar acerca de los sentimientos frente a una hipoglicemia. Como, no sé, si les da miedo poder conversar acerca de eso. ¿Y qué te da miedo de esto? Mira, esto tiene una solución, medimos la glicemia, tenemos todo esto para poder tratar esa hipoglicemia. Entonces también ir conversando acerca de los sentimientos que surgen a partir de una baja de azúcar. Y por último, referirme obviamente al tratamiento, ¿cierto? Como hemos hablado que existe un correcto tratamiento. ¿Cuál es ese tratamiento? La siguiente, por favor. Existe como una regla de los 15 por 15. El paso 1, obviamente, y yo creo que el paso 0, a mí me faltó poner el paso 0, es obviamente siempre medir la glicemia. Tengo un síntoma y siempre debo medir la glicemia, mi glicemia capilar, ¿cierto? Eso es para asegurarnos en qué número de glicemia estoy. No es lo mismo tratar una baja de 40 a tratar una baja de 60 o 70, ¿cierto? Entonces, frente a ese número, saber cuánto es lo que yo debo consumir de azúcar. Y a esto, como ya les decía, puede ser azúcar como tal, diluida en agua, o líquidos con azúcar, que por lo general contengan al menos 15 carbohidratos. Esta indicación es para adultos. Ahora, en niños puede ir desde los 5, 10 carbohidratos. Eso va a depender también del peso del niño,
va a depender también del estadio, si es que está con luna de miel o no. Entonces siempre es aconsejable poder conversarlo con el equipo médico. También va a depender si es que es un niño que está utilizando bomba de insulina o si estamos utilizando multidosis, el tratamiento va a ser distinto. Entonces siempre hay que guiarnos y solicitar al equipo médico, mira, ¿cuál es la cantidad correspondiente para mi hijo? ¿Cierto? O yo como persona adulta, oye, ¿con cuánto yo debería tratar mi hipoglicemia? Y yo creo que el paso un poquito más complejo es esperar con calma esos largos 15 minutos que me imagino que se deben hacer entre 10 y 15 minutos eternos, pero que es necesario esperar para darle el tiempo a, como les decía hace un momento atrás, a que ese azúcar pueda llegar hasta el torrente sanguíneo y elevar los niveles de azúcar en la sangre. Y el paso 3 es súper aconsejable, luego de esperar este tiempo, poder volver a chequear la glicemia. Y obviamente, ojalá hacerlo siempre con una glicemia capilar. Tenemos hoy en día los sensores de glucosa, pero entendemos también que hay un desfase en el tiempo de esa lectura. Entonces, si estoy frente a una hipoglicemia, ojalá siempre chequearla de forma capilar. Así que eso por mi parte, espero contribuir y veamos también el diálogo que se forma con los demás participantes ahora. Muchas gracias, Javiera, muchas gracias, Franco, muchas gracias, Isabel, por estas exposiciones. Y ahora, bueno, la invitación, por supuesto, es a conversar, y yo primero te voy a hacer algunas preguntas, Dayanara, para que el público te conozca. Como decíamos, Dayanara tiene 19 años, vive en Rancagua, actualmente es estudiante de enfermería, ¿cierto? Cuéntanos, Dayanara, ¿desde qué edad tienes diabetes y cómo o cuál habrá sido alguna de las hipoglicemias más significativas que te ha tocado tratar? Bueno, yo tengo diabetes hace 11 años, me la diagnosticaron en mayo del 2009, cuando tenía como entre 7 y 8 años, y la verdad es que mi primera hipoglicemia, y yo creo que la tengo marcada porque tenía como súper poca información acerca de la hipoglicemia. O sea, yo lo que conocía era así como ya los síntomas en general, pero hay muchos síntomas que decimos que son de una hipoglicemia, pero muchas veces se pueden interpretar de distintas formas. Por ejemplo, el que está cansado puede ser porque, no sé, hiciste muchas cosas durante el día, entonces ahora estás cansado. Y puede que sea una glicemia completamente normal, o una muy alta, o una muy baja. Entonces, en ese punto, con mi familia estábamos recién aprendiendo todo esto que era diabetes, identificar síntomas, los tratamientos de una hipoglicemia, de una hiperglicemia, entonces como que estábamos muy confundidos respecto al tema. Y mi primera hipoglicemia, me acuerdo que fue como en el matrimonio de un primo, y habíamos estado bailando toda la noche, yo me había medido a cada rato porque, onda, nuevos en el tema, así como, hoy, ¿qué puede comer la Dayanara? ¿Qué puede tomar? Entonces fue complicado. Y recuerdo que ese día habíamos estado bailando mucho, y yo ese día a mi mamá le pedí una torta, porque, obvio, era niña chica, quería dulce. Y mi mamá me dijo así como, no, es que tú no puedes comer dulces porque tienes diabetes y pucha, hija, lo siento. Y yo me enojé y me fui a sentar en un sillón, y recuerdo que después cuando desperté estaba en urgencia. Y mi mamá me dijo así como, no, es que te bajó mucho la glicemia, lo siento, te debí haber dado torta. Y yo creo que esa fue como una de las glicemias que yo más recuerdo. Y actualmente me pasa de que el tratamiento de las hipoglicemias, yo ahora ya sé como, por ejemplo, ya tuve esta glicemia antes de una comida, entonces ya por el tratamiento que tuve puede que me baje más de lo que yo creo. Entonces estoy midiendo temporalmente así como ya a la hora, a las 2 horas, y voy así. Entonces siempre soy muy prevenida en cuanto a así como, chuta, ya tenía esta glicemia antes, ahora mido esta vez, y así. Así evito una hipoglicemia. Pero Perfecto. hay otras veces que obviamente no podemos evitarlo. Así es. Y justamente tomando en cuenta lo que conversaban el resto de nuestros panelistas, tú, ¿cómo sientes o cómo son para ti los síntomas de la hipoglicemia?
los reconoces ya o de repente hay alguno que no eres capaz de percibir o ya te conoces? ¿Cómo ha sido tu proceso hasta ahora? ¿Cómo ves los síntomas actualmente? No, yo actualmente ya me conozco por completo, o sea, ya después de 11 años y de haber tenido como tantos episodios distintos, considero que mis principales síntomas son como el cansancio. Se nota mucho en mi cara, por ejemplo, me pongo ojerosa, estoy con poco ánimo, lo demuestro así como un poco irritable y así es como me doy cuenta. Pero hay mucha gente que presenta como demasiados síntomas muy variados y muy parecidos a distintas glicemias y lo cual les dificulta más el tema de reconocerla. Exacto, por eso me gustaría preguntarle a Franco justamente cuál es la importancia que tiene reconocer los síntomas o ir aprendiendo, la importancia de que cada persona, ¿cierto?, tenga la percepción y comience a aprender de sí mismo en diabetes en general y por supuesto con los síntomas de la hipoglicemia. Franco. ¿Estás por ahí, Franco? Parece que tenemos un leve desfase, pero estoy seguro que ya va a contestar. ¿No? Tal vez no. No creo que no nos escucha. Pero bueno, yo también les puedo Sí, seguir mira, hablando. lo primero que hay que mencionar, como decía Dayanara, es que la sintomatología de... Sí, ¿se escucha? Sí, ¿Aló? sí se escucha. Sí, ¿aló? ¿Se escucha? Hola. Sí, Franco. Es que parece que hay un desfase. Bueno, les estaba comentando de que, como decía Dayanara, la sintomatología no siempre es igual para todas las personas, tampoco necesariamente va a ser siempre la misma sintomatología en la misma persona. Y hay síntomas que se tienden a repetir más en algunas personas. Por lo tanto, lo que decía Ignacio de ser capaz de reconocer el patrón de síntomas que tiene cada uno es sumamente importante y es un proceso que se tiene que ir dando porque es individual. Contestando un poco la pregunta de cuál es la importancia de poder reconocerlo, en el fondo es básicamente evitarte las complicaciones que te puede ocasionar la hipoglicemia. La primera sería llegar a este estado más grave que es la hipoglicemia severa, que puede tener otras repercusiones, pero también evitar experiencias que puedan resultar desagradables o, entre comillas, traumáticas, y todo lo que tiene que ver directamente con el control metabólico. Entonces, si nosotros sabemos también que existen determinadas situaciones, como lo mencionaba Isabel, que te pueden hacer, te pueden predisponer a presentar esta hipoglicemia, afortunadamente con educación continua tenemos la posibilidad de adelantarnos a estos problemas. Efectivamente. Gracias, Franco. Y quería volver a preguntarte a ti, Dayanara, justamente sobre el monitoreo continuo en este caso. Tú, desde hace un tiempo, tengo entendido que usas algún monitoreo continuo y también bomba de insulina. No, yo no, actualmente no ocupo bomba de insulina, pero sí he usado el monitoreo continuo de freestyle. Perfecto. ¿Y cómo crees Pero eso en yo, el tratamiento y en la yo lo percepción? considero un súper buen método, pero a pesar de eso, me fijo más en los patrones. Me fijo en mis tendencias y no me rijo solamente por lo que hizo un monitoreo continuo, porque como ya sabemos, siempre están desfasados y no siempre es una glicemia real capilar a una de un monitor. Entonces yo siempre estoy pendiente de mi glicemia capilar es como parecida a la que hice el monitor o es más distinta, es mucha la varianza. Entonces
yo creo que un tema que siempre debemos estar pendientes es más a nuestra glicemia capilar que lo que nos dice un sensor, porque un sensor puede tener una diferencia que es como extrema a lo que es la realidad. Exacto. Javiera, ¿qué nos puedes comentar justamente respecto a ese mismo tema? Claro, como les decía, es súper importante siempre, siempre, siempre verificar las glicemias capilares. Es lo que nos da la instrucción, es lo que está pasando en el momento. Recordemos que los monitoreos continuos tienen un desfase de tiempo de lo que ya ocurrió hacia atrás, 15 o 10 minutos hacia atrás, y lo que necesitamos saber es lo que está pasando en el momento. Y para eso siempre, como bien decía Dayanara, es muy importante la glicemia capilar, siempre, para tomar cualquier decisión, para chequearla, privilegiar siempre una glicemia capilar. Perfecto. Y respecto a las hipoglicemias nocturnas, que suele ser un temor y suele ser un riesgo justamente porque la persona con diabetes está dormida, ¿has tenido tú alguna experiencia que nos puedas contar, Dayanara? ¿O cómo has manejado eso? Y también, cómo, tomando en cuenta que tú debutaste a temprana edad, de manera infantil, ¿cómo lo llevaste tú, cómo lo llevaron tus padres ante la incertidumbre que puede significar la eventual hipoglicemia? Sí, la verdad es que yo al principio, como les contaba, soy de Rancagua y la información que teníamos en diabetes en ese tiempo, hace 11 años atrás, era muy chica, muy básica en realidad. Y esto de las hipoglicemias nocturnas, como que en realidad, como que te decían, es como, puede suceder, pero no te preocupes por esto. Entonces ya más adelante, como cuando tenía 11 años, conocimos el término, nos empezamos a preocupar más porque en realidad los síntomas al otro día de una hipoglicemia nocturna eran severos. Así, me levantaba y era como que no hubiese dormido en toda la noche. Y ahora más actual, les puedo decir de que ya sé cuándo va a venir una hipoglicemia nocturna y soy capaz de preverla. Por ejemplo, me mido antes de dormirme, si estoy muy baja, espero a que suba, si es necesario una colación nocturna, y son distintos factores que yo considero. Por ejemplo, si estoy de actividad física, yo estoy clara de que la noche puede que haya una hipoglicemia nocturna y pongo alarma y onda, verifico de que esto no suceda. Evito las situaciones. Perfecto. Y justamente ya para ir cerrando esta conversación, me gustaría preguntarle a Isabel qué nos puede también decir respecto a este fenómeno de hipoglicemia nocturna, qué recomienda ella en general en cuanto al chequeo, ¿cierto? En cuanto al trabajo que se hace con el equipo médico. ¿Qué nos puedes recomendar tú, Isabel? Bueno, la hipoglicemia nocturna es una de las hipoglicemias que en cierta manera son más peligrosas, digamos así, porque el paciente está dormido y puede no manifestar ninguna sintomatología. Entonces, va a depender mucho del tipo de tratamiento que la persona está recibiendo y del tipo de monitoreo también que tiene. Los monitoreos actuales pueden tener alarmas, eh, bueno, y los niños con diabetes tipo 1 tienen mamás o papás que están súper pendientes. Yo no puedo imaginarme papá que de pronto esté súper tranquilo pensando que a lo mejor su hijo puede hacer hipoglicemia. Entonces, creo que es súper importante no dar una indicación como absoluta para todos. Creo que depende mucho del tipo de tratamiento que la persona está recibiendo, que el niño está recibiendo, depende del tipo de insulina que está usando, depende también del tipo de monitor que utiliza, si tiene un monitoreo continuo, por ejemplo, con alarma, maravilloso, porque le va a avisar. Si no, muchas veces, y dependiendo otra vez del tipo de tratamiento que reciba, lo que tú haces es dar un bedtime snack, y a veces sí se recomienda que las mamás se levanten a 1 hora en la madrugada y midan, y eso se hace mucho también en los campamentos. Yo les comentaba antes que nosotros trabajábamos, bueno, yo trabajé allá un par de veces eh, con la Fundación de Diabetes en Ecuador. Y claro, ellas contaban que la semana de campamento, las monitoras, era mortal, porque tenían que hacerles la glicemia a todos los niños en la madrugada, y eso para mantenerles seguros. Entonces,
No creo que se pueda hacer una recomendación generalizada para todos, pero sí siempre medirse, siempre el automonitoreo. Si es que hay alguna variación, y es lo que yo solía indicar también, si es que te sientes raro, cualquier cosa diferente a la normal, pídete, porque eso es lo que te va a ayudar, eso es lo que te va a llevar a identificar tempranamente una hipoglicemia. Ignacio está silenciado. Sí, justamente como les decía, le pido ahora a Franco que para cerrar esta parte de la transmisión nos comente ya qué es lo que tiene que decirnos en el final. Sí, yo quería felicitar a todos los expositores. Creo que, bueno, viene de cerca la recomendación, pero creo que logramos transmitir los conceptos más importantes de la hipoglicemia, qué es, por qué es importante de pesquisar, cómo se debe tratarlo y qué errores debemos evitar. Y me gustaría transmitir un mensaje de tranquilidad también a todas las personas que tienen diabetes o a los papás que tienen hijos pequeños con diabetes, y es que cuando nosotros comparamos las herramientas que tenemos hoy en día para tratar la diabetes respecto a lo que existía hace 20 años, hay diferencias que son brutales. O sea, cómo ha avanzado la tecnología, no solo en los tipos de insulina, sino que también en la velocidad y en la exactitud de los glucómetros que miden la glicemia, o en la existencia de estos sensores continuos que incluso pueden tener alarmas que te predicen cuándo vas a tener una hipoglicemia, ha hecho que hoy por hoy la hipoglicemia ya no sea un tema tan grande como lo era antiguamente. Evidentemente sigue existiendo y yo creo que siempre va a seguir existiendo, pero hoy en día son menos los episodios y afortunadamente también son con menor gravedad. Así que transmitir ese mensaje como de esperanza, y no sabemos lo que nos va a deparar el futuro, pero sí o sí hoy día sabemos que es evitable llegar a esto. Así que, como decía Isabel, en realidad acá no hay una fórmula mágica que funcione para todo el mundo. En todas las enfermedades crónicas es súper importante averiguar bien las características de cada una de las personas que vive con esta condición, pero sí hay cosas y estrategias que podemos conversar con nuestros equipos tratantes para poder evitar pesquisar a tiempo o tratar de manera adecuada. Perfecto. Y en tu caso, Javiera, para ya ir cerrando esta transmisión. No, siempre nuestro consejo es, a pesar de que nosotros somos agentes de que podemos apoyarlos con la educación, siempre acudir a su equipo médico, siempre buscar el consejo en ellos para saber cuál es el correcto tratamiento en base como a cuántos carbohidratos deberían ser los que corresponden para cada persona. Eh, Enfocarnos siempre también en eso, en poder saber cuál es el tratamiento, cuánto, con cuánto tiempo, y también, como decía Franco, un llamado como a la tranquilidad de que hoy en día hay muchas cosas disponibles para el tratamiento, para la pesquisa de una hipoglicemia y que tienen una solución rápida y práctica. Así que eso, solamente enfocarnos como en el tratamiento correcto antes de acudir a otras cosas frente a una hipoglicemia. Perfecto. Muchas gracias. Le agradezco nuevamente a todos los panelistas, en este caso a Isabel Dávila, ¿cierto? Que ella es gerente médico de insulinas de Novo Nordisk. También a Franco Giraudo, nuestro médico asesor, y Javiera Sánchez, nuestra enfermera de la Fundación. Gracias a ti también, Dayanara, por contarnos parte de tu experiencia, por participar de esta conversación. Y les agradecemos también a todos quienes nos estuvieron viendo hoy en esta transmisión. Los dejamos invitados a ver todo nuestro material educativo que se encuentra en la página web de nuestra fundación, www.diabeteschile.cl, y también en todas nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, YouTube, donde somos @diabeteschile. Así que ahí pueden encontrar mucho material educativo, guías, recetas y un montón de información y complemento a su educación en diabetes. Así que están completamente invitados y prontamente nos reunimos en otra transmisión. Hasta luego y muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, gracias.